Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario en que nos estés viendo, nos estés siguiendo. Le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más llegar hasta sus hogares, llegar hasta donde te encuentres. Si estás viendo esto es porque realmente te interesa la salvación, te interesa qué es lo que Dios dijo realmente y estableció para nuestro futuro. Y es por medio de su palabra que nosotros queremos cambiar nuestra vida, es por medio de la palabra de Dios que nosotros queremos corregir nuestras vidas y es por medio de Cristo Jesús que nosotros estamos en este camino y estamos en esta vida para llegar un momento a poder estar en su santa presencia. Le damos gracias a Dios porque nos ha tenido con vida, nos da la vida, la salud, las energías, la comida, el aire para respirar y el agua aún. Hay misericordia de Dios para nosotros y aún tenemos su palabra. Es interesante porque van a pasar cosas en este mundo según la palabra de Dios que muy pronto vamos a tener que recordar todo aquello que hemos estudiado. Porque la Biblia otra vez, así como en el pasado, va a ser sacada de circulación. En el pasado la Biblia fue quitada y solo muy pocos tenían el privilegio de poder leerla. El pueblo en general no podía hacerlo. Dice la palabra de Dios que Satanás odia la Biblia, porque si nosotros la estudiamos, realmente nosotros comenzamos a cambiar nuestra vida. No porque haya poder en nosotros, sino porque nosotros comenzamos a invocar al Dios Todopoderoso y Él va a hacer en nosotros la buena obra que comenzó, la va a terminar. Le damos gracias a Dios porque aún hay misericordia para nosotros y tenemos su palabra en este momento. No sé cuánto va a pasar, cuánto tiempo va a pasar aún teniendo esa capacidad y facultad de tener la palabra y poder estudiarla. Ya en muchos países, inclusive países cristianos, se está prohibiendo el estudio de la palabra de Dios. Usted no puede hablarle en esos países a su compañero de la palabra de Dios, porque ese compañero puede acusarte y tú puedes tener una multa e inclusive te pueden mandar a la cárcel. Están restringiendo lo que es la libertad de conciencia, la libertad de expresión religiosa. Hay lugares donde hay leyes ya en los países donde usted no se puede parar en un parque a predicar. O usted no puede denunciar los pecados de cierta organización religiosa. Llámesele como se le llame. ¿Por qué? Porque se han hecho leyes, acuerdos ecuménicos entre estas diversas organizaciones donde ellos establecen que ni uno va a acusar al otro ni otro va a acusar al otro. Ninguno se va a decir lo mal que están. Y entonces esos son los acuerdos ecuménicos que están yendo a pasos agigantados en este mundo. Y muy pronto aquí en nuestro país, no sé cuánto tiempo más de gracia vamos a tener, pero esos acuerdos van a llegar porque la palabra de Dios así lo estableció y así lo dice. Y cuando esto pase,
ya nuestro Dios estará muy cerca, porque inclusive vendrán leyes rigurosas de que si el ser humano no hace conforme a los mandatos de otros seres humanos y hace conforme a lo que él cree que dice en la palabra de Dios, van a ser penados con multas de dinero y van a ser penados con cárcel. Porque el ser humano quiere controlar al ser humano de la manera que a él le parece. Mas Dios nos dio esa libertad y precisamente en el libro de Daniel vamos a ver cómo Dios establece que somos libres de adorar. Tenemos libertad religiosa y tenemos libertad de expresión. Ok, aquí es interesante. Vamos a iniciar con una pequeña oración para pedir a Dios su Santo Espíritu que nos pueda ayudar a estudiar su palabra sin salirnos por medio de interpretaciones humanas. Hemos tratado hasta este momento en contar lo que es la profecía y la historia, no dándole interpretación, es historia simplemente. Hasta este momento. Más adelante, cuando llegue cierta profecía, tenemos que ir a buscar esos símbolos. ¿Dónde? En la palabra de Dios, en la misma palabra de Dios, porque ella misma se va a interpretar. Ahora bien, Deuteronomio 28, 1 y 2 dice de la siguiente manera: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, y si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Con estas palabras en mente vamos a tener la oración. Gracias, Padre, porque tú ya has trazado el camino por el cual debemos caminar. No nos has dejado a oscuras. Ya hay un sendero el cual está demarcado y nosotros, oh Padre Celestial, debemos caminar por él. Pero para poder caminar por ese sendero y no extraviarnos por otros que ponen señales o rótulos atrayentes, debemos de tener en nuestras manos el mapa correcto. Y debemos estudiar ese mapa y debemos entender ese mapa. Y ese mapa que has tú dado al ser humano es tu palabra, tu santa Biblia. Y es por eso, oh Dios eterno, que te damos gracias, te honramos y te glorificamos, porque tu misericordia ha sido grande con nosotros y nos has dado tu palabra, nos has dado ese privilegio de tener no solo una, sino varias santa palabra y Biblia en nuestros hogares. Aunque hay muchas cosas de ellas que el ser humano ha manipulado, no ha podido manipular su esencia. Y en ella podemos encontrar la verdad. Tú has resguardado tu palabra de toda maquinación satánica, oh Dios eterno. Y nos has permitido tenerla. Hay muchos que en el pasado, en la famosa edad oscura, en la edad media, morían por leer la palabra de Dios, por tener la palabra de Dios. Muchos murieron por pasar esa palabra en rollitos, escrita, transcrita a otros. Y hoy nosotros tenemos la libertad de tenerla y estudiarla, oh Dios. Por favor, oh Padre, pon en nuestras mentes ese deseo y el tesoro y reconocer el tesoro que tenemos en nuestras manos. Perdona, oh Dios, nuestra falta de interés y haz que en nuestro corazón surja la llama del amor eterno para que podamos buscarte con ese ahínco como buscamos las cosas materiales en este mundo. No como buscamos las cosas materiales, más que eso. Como cuando nosotros estamos enfermos y buscamos la salud. Por favor, ayúdanos, oh Dios eterno, a buscar la vida en tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, le doy gracias porque hasta aquí han estado y han permanecido
Les invito a que nos sigan por las diferentes redes sociales, Facebook, YouTube, en la radio 930 AM. Ahí hay una serie de conferencias, de videos que hemos venido siguiendo. Están nombrados por fechas y por medio de esas fechas nosotros vamos a tener la secuencia del libro de Daniel. Hay otros estudios también bastante interesantes y especialmente yo estoy llevando el libro de Daniel, y si ustedes quieren hacer alguna pregunta o algo por el estilo pueden hacerlo por medio de las redes sociales. Bien, vayamos a donde habíamos quedado, en el versículo 5, capítulo 2 de Daniel. Decía lo siguiente: cuando este rey ya estaba borracho, embrutecido por el alcohol, mandó a traer precisamente esos utensilios que habían sido utilizados en el templo de Dios, utensilios sagrados. Interesante porque esos utensilios eran tan sagrados que no cualquier persona podía manipular esos utensilios. Y eso lo vemos desde cuando Israel viajaba por el desierto. Habían personas especiales que podían guardar estos vasos, que podían limpiarlos y así sucesivamente. No era cualquier persona. Dios había establecido quiénes eran los que lo deberían hacer. Y este rey pierde todo el conocimiento, pierde toda la lucidez por el licor y manda a traerlos. En el versículo 3 dice: fueron traídos pues los vasos de oro que habían robado del templo de la casa de Dios en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus magnates, sus mujeres y sus concubinas. O sea, en toda la orgía que era normal que se presentara esto en los templos paganos, así era como se hacían, porque en los templos paganos inclusive habían sacerdotisas, y esas sacerdotisas no eran más que prostitutas en ese tiempo que vivían en estos templos de estos dioses y eran utilizadas precisamente para estos tipos de rituales que tenían que ver con la adoración a estas divinidades. Inclusive usted estudia en la Biblia y ellos tenían diferentes tipos de dioses y a cada uno de ellos les hacían fiestas. Y entonces en ese momento precisamente estaban ahí en esta borrachera, en estas orgías que hacían ellos, y comenzaron a utilizar vasos sagrados. Ahora bien, el versículo que sigue, que es el versículo 4, dice lo siguiente: bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En su borrachera, en todo lo demás, Dios, por medio de Daniel, escribe cómo eran los dioses. Eran estatuas de oro, de plata, de bronce, de madera y de piedra. No sé qué creencia religiosa tienes, pero esto no se te hace muy similar a muchas estatuas que hay en ciertas iglesias. ¿De dónde viene todo esto? ¿Te has puesto a pensar? Investiga. En la internet puedes investigar la historia. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene que el ser humano tenga una estatua y se le adore? Muchos dicen, bueno, es que inclusive en el templo de Israel habían en las cortinas serafines bordados. Había inclusive en el arca serafines esculpidos en la tapa. Pero nunca un hijo de Israel, del pueblo de Israel,
hacía una oración hacia esos serafines bordados o hacia esas serafines que estaban en la tapa. Nunca. Usted lo busca en la Biblia y nunca pasa eso. Hoy en día hay muchas peticiones hacia una Virgen María. Que ella es cierto, fue la madre de Cristo. No, ella no fue la madre de Dios. Fue la madre de Cristo en este mundo. Bendita Virgen María, porque por medio de ella y su consagración, el Hijo de Dios, Cristo, se reencarnó en esta tierra y caminó como hombre. Es una gran mujer y es un ejemplo para que todas las mujeres sigan. Pero en ningún lado en la Biblia se establece que debemos hacerle peticiones a María. En ningún lado. Es más, en ningún lado en la Biblia dice que María está en el cielo o que se levantó y fue resucitada. En ningún lado. En ningún lado en la Biblia usted ve que se le hagan peticiones a Pedro después de muerto, a Juan después de muerto. Cuando ellos estaban aquí en la tierra, muchos dijeron, danos algo. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y caminó el paralítico. Muchos sanaban enfermedades y así sucesivamente. Y todo en el nombre de Cristo. Pero no era que el ser humano después de muertos hacía peticiones a estas personas. ¿Y por qué eso está hoy en día tan metido en el cristianismo? Y llamémosle cristianismo a los hermanos católicos, porque según ellos creen en Cristo. ¿De dónde viene todo esto? Precisamente esto viene del paganismo, de Roma pagana. Estúdielo, no soy yo el que lo estoy diciendo, ahí está en la historia, léalo, escudriñelo, abre sus ojos. Muchos de ellos dicen, es que nosotros no le adoramos, pero le están pidiendo a ellos. ¿Por qué le piden a un ser humano si tienen la oportunidad de pedirles a Cristo? Directo, pídanle a Cristo. ¿Para qué le pides a un ser humano? Ve directo a Cristo, Él está ahí, Él murió por ti y por mí. Pedro no murió por mí. María no murió por mí. Cristo sí, Cristo dio su vida por ti y por mí. No debemos nosotros adorar ni pedirle a ellos. ¿Por qué? Porque no le estamos pidiendo ni siquiera a ellos, le estamos pidiendo a demonios. Así sencillamente, a demonios. ¿Por qué? Porque detrás de ellos, y sí, puede ser que haya milagros, pero ¿de dónde vienen esos milagros? Dios dijo que en los últimos tiempos le iba a dar la capacidad, o le iba a dar, no la capacidad, sino que le iba a permitir a Satanás que hiciera milagros. Es interesante todo esto, ¿verdad? Y ya vemos que este rey dice que adora a sus dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Y hoy podríamos decir y yeso. Y barro. ¿A quién estás pidiendo? Dios no va a llamar a tu sacerdote, a tu capellán, a pedirle cuentas por ti. Dios te va a llamar a ti a pedirte cuentas por ti mismo. Tú no vas a decir, bueno, es que el sacerdote o el capellán me dijo, no, yo te di la capacidad para que tú escudriñaras. Escudriñalo. Es menester seguir a Dios antes que a hombres. Ok. Versículos del 5 al 9.
dice lo siguiente: de pronto aparecieron los dedos de una mano de bronce que escribía delante del candelabro, delante del candelero, sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía en extremo la mano que escribía. Dice que hubo un momento en esa fiesta, en esa orgía, que apareció una mano refulgente en esa pared. Y cuando apareció esta mano no fue anunciada por un trueno relámpago, no fue simplemente apareció y comenzó a escribir en lo blanco de la pared. Dice que el rey estaba espantado. Es más, leamos lo que sigue diciendo el versículo 6. Dice: entonces el rey palideció. Cuando una persona se pone pálida, cuando le pegan un buen susto, ¿verdad? La persona, no sé qué es lo que pasa químicamente en el cuerpo, pero se pone pálida, se pone blanca. El rey palideció y sus pensamientos se turbaron. O sea, lo borracho que estaba se le fue, en otras palabras. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. Imagínese usted el temor que causó ver esta mano escribiendo en la pared. Para que las rodillas del rey peguen una contra la otra, debió haber sido algo espantoso para el rey, ¿verdad? De ver esto. Y entonces me imagino ya que se le pasó la borrachera al rey en ese momento, ¿verdad? Pero, ¿qué dice el versículo 7? Dice: el rey gritó en voz o en alta voz: quisieran venir a quienes, a magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y que muestre su interpretación será vestido de púrpura, de un collar de oro llevará en su cuello y será el tercero en el reino. Otra vez exactamente lo mismo que hacía el rey Nabucodonosor al principio. Manda a llamar a quienes, a los magos. Todavía ellos siguen con esa cultura de adoración. Aunque el rey Nabucodonosor en su tiempo adoraba al Dios verdadero, él comprendió al final de sus días que Dios quería una adoración por amor, y entonces él no obligaba a las personas a adorar al Dios verdadero. Y entonces por eso inclusive el nieto del rey Nabucodonosor sabía del Dios verdadero, pero él adoraba a quien le daba la gana. Y entonces, así como el rey Nabucodonosor manda a llamar a aquellos adivinos, aquellos que en el pasado dijeron: nosotros podemos interpretar sueños, podemos dar a conocer cosas ocultas. Hoy en día es interesante que, aunque en la religión no pasa mucho, pero hay una gran cantidad de personas que van a estas famosas hechiceros o brujas, o llámesele adivinos o medium o todas esas cosas, que ellos dicen conocer el futuro y dicen saber inclusive qué número de lotería va a caer. Y muchos van y, mire, pagan por eso. ¿Por qué somos tan tontos? ¿Por qué somos tan bestias brutas, como dice la palabra de Dios? ¿Usted cree que si esas personas no supieran cuál es el número que va a caer de la lotería, ellos no lo comprarían? O sea, razonemos un poquito. Ellos no saben nada más. Ellos te dicen cosas porque primero comienzan a preguntarte, así como lo hacían estos magos y adivinos.
comenzaban a preguntarte, a sondearte, y usted sin querer le dice las respuestas que ellos van a decirte luego. Son personas muy sagaces, y precisamente la palabra de Dios ha hablado de un poco, y vamos a ver de un poco de todo esto, de cómo logran controlar a otras personas. Pero ahí precisamente en el versículo 7, el rey manda a llamar a todos estos magos y les ofrece una gran recompensa a todos. Pero en el 8 dice, entonces fueron introducidos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. No podían los sabios interpretar ni leer la escritura que estaba en la pared. Entonces Belsasar se turbó de sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. O sea, el rey se enojó. Y entonces ya aquella fiesta donde todos estaban borrachos, me imagino que eso era un completo silencio. Nadie hablaba. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pero no solo eso, acordémonos que en ese momento había un ejército también rodeando Babilonia, que era el ejército de Ciro. Y Ciro había planeado su ataque específicamente para este día, porque él sabía que los babilonios en este día específico se entregaban a toda clase de diversión, orgías y todo, y sabía que en la ciudad inclusive los mismos soldados iban a estar borrachos, iban a estar en su fiesta celebrando y adorando a sus dioses. O sea, la ciudad no tenía más protección que las murallas, que ya hablamos en los capítulos pasados de cuán altas eran. 60 metros de muralla o más, por no sé, 15 metros de anchas. Eran murallas gigantescas. Y entonces ellos estaban tan seguros de que Darío no podía, o Ciro no podía conquistar Babilonia, que se entregaron a la perdición total en ese tiempo. Y entonces, precisamente por eso el rey estaba turbado y enojado. O sea, habían ciertas circunstancias que estaba pasando, y ahora algo sobrenatural comienza a escribir en el encalado de la pared. El rey tenía mucho miedo y exigía que alguien le interpretara lo que ahí decía. Precisamente ya el rey, me imagino que en ese entonces ya no le quedaba nada de licor en su sangre, ya estaba lúcido en sus pensamientos y ahora se evocaba solo a la interpretación de este sueño. Veamos lo que dice en el versículo 10 en adelante. Dice, la reina, esta reina era precisamente la madre de Belsasar, hija ¿de quién? Del rey difunto Nabucodonosor. Dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete. La reina no estaba ahí. Dice que entró en la sala y dijo, Rey, para siempre vives, no se turbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría. Interesante porque ahí dice en los días de tu padre. Una de las, ¿cómo se dice? De las costumbres en ese tiempo era que los abuelos también se les llamaba padres. Entonces así está en la historia, y más un abuelo de renombre como era el rey Nabucodonosor. Y sigue diciendo, dice, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Versículo 12 dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, y
cifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. La reina conocía, o la reina madre conocía bien lo que Daniel había hecho en el tiempo de su padre, el rey Nabucodonosor. Sabía quién era Daniel. Parece que ya se había olvidado de Daniel en ese tiempo, o Daniel estaba en otras ocupaciones inclusive, pero la reina tuvo que recordarle a Beltsasar que Daniel podía darle la interpretación. Ahora bien, ¿qué nos dice en el capítulo 13? Dice lo siguiente: entonces fue traído delante del rey, fue traído Daniel delante del rey, y dijo el rey a Daniel: tú eres aquel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea. El rey se acuerda inclusive de que aquí en esta tierra él había transgredido algo, que era traer de los vasos de la casa de Jehová para tomar en esa fiesta. Y le dice: tú eres uno de ellos, de esos hijos que vienen de la casa de Judá o del reino de Judá, que el rey Nabucodonosor trajo cautivos. Le pregunta. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 13, dice: yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti hay luz, entendimiento y mayor sabiduría. El 15 dice: ahora fueron traídos delante de mí los sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Exactamente como pasó en el tiempo del rey Nabucodonosor. Los sabios no pudieron interpretar. Ahora, uno dice: ¿por qué los sabios no inventaron cualquier cosa? Bueno, resulta que Dios no les permitió hacer eso. Porque ellos podrían haber inventado sobre que decía la pared, lo que decía ahí. Pero Dios no les permite que ellos digan cualquier cosa o inventen cualquier cosa. Dios no les permite. Entonces ellos no pueden leerla, ni interpretarla, ni hacer sugerencias inclusive sobre esta escritura. Dice el versículo 16: y yo pues he oído que de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades o enigmas o cosas ocultas. Sigue diciendo: y ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación. Serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercero en tu reino. O sea, el rey también le ofrece a Daniel recompensas por su interpretación. Ahora bien, veamos qué dice Daniel o qué responde Daniel a esto. En el versículo 10 dice lo siguiente: la reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró perdón, no es ese. El versículo 10 dice: perdón, estábamos en el 16, vamos al 17. Entonces Daniel respondió y le dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré su interpretación. Daniel le dice al rey: yo no necesito de tus recompensas. Yo no necesito de tus favores. Que sean lo tuyo para ti, y si quieres dárselo a otro, déselos a otro. Yo voy a interpretarte eso, no porque tú me estás dando recompensas para hacerlo.
Entonces, Daniel de una vez despeja de la mente del rey que toda incertidumbre de que lo que él le va a decir es coercionado o puede ser coercionado por lo que el rey le está ofreciendo. Y por eso Daniel le dice, tus dones, dáselos a otros. Yo no los quiero. Y entonces sigue diciendo el versículo 18. Al Altísimo Dios, y esto lo dice Daniel, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, y la grandeza, la gloria y la majestad. Ahí le está diciendo, el Dios Todopoderoso fue quien dio todo eso. ¿A quién? A Nabucodonosor como rey. ¿Y por qué Daniel le dice esto a Belsasar y no directamente le interpreta lo que decía la escritura en la pared? Bueno, porque precisamente era una reprensión y diciéndole, tú te has mofado de ese Dios verdadero, cuando trajiste inclusive los vasos de ese Dios que se utilizaba para adorarle al Dios verdadero, a Jehová, los trajiste y los usaste como vasos comunes, los profanaste en esta fiesta que tenías. Sigue diciendo el 19, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban de miedo delante de él. O sea, por esa grandeza que el Dios del cielo le había dado a Nabucodonosor, todos se sujetaban al rey Nabucodonosor. Sigue diciendo, a quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Sigue hablando el versículo 21 de la palabra de Dios. Fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Le hicieron comer hierba como a buey, y su cuerpo mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene el dominio sobre la realeza de los hombres, y a quien quiere y da a quien quiere. Daniel precisamente le comienza a contar al rey Belsasar la historia del rey Nabucodonosor, cómo Dios doblegó su orgullo, cómo doblegó su carácter para darle una oportunidad de salvación. Por si acaso no te acuerdas de esa historia, precisamente Daniel comienza a contársela. Y vea lo que le dice en el versículo 22. Y tu hijo Belsasar, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón a pesar de saber todo esto. O sea, le está recordando y le dice, tú sabías todo esto. Y aún así, con todo, profanaste los utensilios que se utilizaban para adorar la casa de Dios. A veces nos pasa o les pasa lo que le pasó al Belsasar. Sabemos qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Sabemos en la palabra de Dios las grandezas que Dios ha hecho. Yo no sé si Belsasar conoció a su abuelo Nabucodonosor, pero me imagino que su madre le contó las historias y estaban registradas en los libros. Todo esto porque el rey Nabucodonosor hacía edictos y los mandaba a publicar, y todo eso quedaban en los libros de Babilonia. Hoy Dios, todas esas maravillas y todas esas grandezas que hizo, las registró y nos la dio en la Biblia. Muchos la leemos
otros quizás no nos interesa ni siquiera leerlas. Pero ahí están escritas para atestiguar en contra de nosotros si no hacemos la voluntad de Dios. Precisamente Daniel está diciendo a este rey, están escritas ahí y tú las sabías. Y aún así no quisiste reconocer al Dios como soberano de todo. Vea lo que le pasó a tu abuelo, le está diciendo. Y veamos lo que dice precisamente en el versículo 23. Porque a pesar de saber todo esto, es el versículo 22, dice el 23, sino que te has ensoberbecido en contra del Señor del cielo, e hiciste traer a tu presencia los vasos de su casa, y tú y tus magnates o tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, distes alabanza a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y no has dado gloria a Dios, en cuya mano está la vida y en cuya mano están todos tus caminos. Increíble. Más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana, como dicen. El dicho. Este rey no quiso humillarse, se ensoberbeció. Y él dijo, nuestros dioses son más. Y aún él conocía la historia. Y dice, le adorabas a dioses de plata, oro, bronce y piedra, que no oyen, no caminan, no ven. Y hoy en pleno siglo, en plena tecnología, hay cientos de hombres, inclusive eruditos, que hacen lo mismo. Así como este rey, son grandes hombres, son hombres a seguir, con gran poder, con gran riqueza, y están adorando a imágenes de piedra, de oro, o de plata, o de bronce, o de yeso. Exactamente igual que el rey Belsasar. Pero veamos a ver qué es lo que sigue pasando. Dice lo siguiente, el 24. Entonces, de tu presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es esta. Versículo 25. Mene, mene, tekel, parsin. Mene, mene, tekel, parsin. Esta es su interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y ha puesto fin. Dios vio tu reino. Dios miró lo que estabas haciendo. Dios vio, rey Belsasar, cómo te comportabas y has puesto fin a tu reino. Tekel dice lo siguiente, la palabra de Dios. Has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto de peso. Una balanza tiene dos lados. Normalmente en la balanza se pone un peso, no sé, 1 kilogramo, que es una medida estándar mundial. Y entonces, si usted quiere comparar otra cosa, la pone al otro lado de la balanza y la balanza tiene que estar nivelada. No puede estar ni así ni así. Para que esté igual tiene que estar nivelada. Precisamente dice que a este rey fue puesto en balanza y fuiste hallado ¿qué? Falto. O sea, la balanza se inclinaba al otro lado.
Increíble. El rey no daba el peso que tenía que dar conforme a lo que se estaba comparando. La balanza tenía que haber quedado como mínimo igual. Pero ¿qué pasó? ¿Qué era el peso estándar sobre el cual Dios pesó al rey Belsasar? ¿Qué es ese peso? ¿Qué es esa pesa? Normalmente el ser humano tiene medidas estándar. Tiene pesos, tiene el metro y así sucesivamente, que mundialmente son iguales. Es más, están hechas de un material que no se expande. Un material que con el tiempo no se hace ni más pesado ni menos pesado. Un material, en el caso del metro, que no se hace más grande ni menos pequeño, porque hay materiales que eso pasa. Con el tiempo se van acortando, se van haciendo más pequeños o se van expandiendo, depende del calor. Pero resulta que el ser humano tiene esas medidas, pero Dios tiene sus medidas también, para las cuales pesa a sus hijos, pesa a todo ser humano. Y estas medidas con el tiempo ni se expanden ni se acortan, ni pesan más ni pesan menos. Y esa medida es la ley de Dios. Dios ve tu conocimiento, la capacidad que tienes, el conocimiento y la oportunidad que se te han dado para aprender. Es más, toda aquella oportunidad que hayas rechazado de la invitación de estudiar la palabra de Dios, Dios la pone en la otra balanza, porque Él te ha dado esa oportunidad de aprender y tú la has rechazado. Todo eso. Y entonces el rey Belsasar es pesado, dice que es hallado falto. Todo ser humano en esta tierra va a ser pesado y se va a emitir un juicio. Así como se emitió con el rey Belsasar un juicio. Y va a ser hallado falto o va a ser hallado de acuerdo con el peso que Dios ha puesto, que es su palabra. Y entonces de ahí va a depender nuestro futuro. De ahí va a depender si vas para la muerte eterna o si vas para la vida eterna. Dios tiene dos recompensas nada más. La primera y la recompensa a los santos y a los justos, a los que son pesados en esa balanza y han sido encontrados justos, en balanza perfecta, ni uno más arriba ni el otro más arriba, justos como tal, se les dará la recompensa de vida eterna. A los que son encontrados faltos se les dará la recompensa de muerte eterna. Hay un poco de detalles ahí en la muerte eterna que no estamos explicando. Tal vez más adelante lo podríamos hacer. Pero hay un poco de detalles en los cuales esos seres humanos van a tener que pasar. Simplemente estoy dando de manera global cuáles son las recompensas del Dios verdadero. Y entonces vamos a continuar leyendo la palabra de Dios, que dice lo siguiente: Pérez, tu reino ha sido roto y pesado, y dado a los medos y a los persas. Dios, en esa noche, el rey Belsasar llenó la copa de misericordia que Dios había tenido con él y con el reino de Babilonia. Dios tiene un límite para todo. Ese límite para cada uno lo tiene. Y lo tiene para las ciudades en global. Lo tuvo para Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra llenó la copa de iniquidad. Lo tuvo para los antidiluvianos.
y el límite para los antediluvianos eran 120 años después de que Noé comenzó a construir el arca y a predicar. 120 años de misericordia tuvo Dios, y al cumplirse esa fecha, la copa se rebosó, la copa de iniquidad. Y entonces Dios actuó y envió el diluvio. Sodoma y Gomorra pasó lo mismo. Se regó la copa de iniquidad de ellos y él actuó. Con el rey Belsasar, la última acción de iniquidad que hizo el rey Belsasar y que derramó su copa fue traer los vasos sagrados y hacerlos partícipes de esa fiesta pagana que tenía. Ahí su copa se llenó y se desbordó, y la gracia de Dios para él se terminó. Y en ese momento él fue pesado en balanza y se encontró que las cosas buenas y correctas que había hecho el rey eran muy pocas en contra de las cosas malas e incorrectas que había hecho. Y fue encontrado falto. Pero es interesante porque nosotros somos salvos por fe y no por gracia. ¿A qué se refiere eso con salvos por fe y no por gracia? Pues el rey Nabucodonosor fue juzgado por obras. O sea, nosotros somos salvos por obras o por gracia. No, somos salvos, dice la palabra de Dios, por la fe y no por obras. El rey Belsasar fue juzgado por obras. Pero resulta que esa fe que Dios pone en nuestro corazón, porque es Dios que la pone, ese perdón nos hace obrar correctamente, nos hace hacer obras que Dios ya ha predispuesto de antemano. Y resulta que el apóstol dice: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Yo no puedo decir que tengo fe si no hay obras de acorde con esa fe. Porque también hay obras muertas. Hay obras que yo puedo hacer como ser humano. Ejemplo, un ateo. Un ateo puede ser correcto, no deberle nada a nadie, no maltratar a nadie, dar el salario justo a sus empleados, ser honrado. Esas son las obras de él. ¿Por qué? Porque él no acepta a Cristo. Y es bueno, entre comillas. Pero va a llegar el día donde va a estar ante el tribunal y se dice: bueno, esta persona no tiene la vida eterna. ¿Pero por qué no tiene la vida eterna si hizo obras buenas? Bueno, porque no aceptó a Cristo. Porque no tuvo fe en el Hijo de Dios. Aunque hacía obras buenas, no tuvo fe en el Hijo de Dios. Y la única manera de obtener la salvación es por medio de Cristo Jesús. Fe en Él. Y cuando tenemos fe en Cristo Jesús, hacemos obras que ya Él preparó de antemano. Y eso precisamente fue lo que le pasó a Belsasar. Él no quiso creer en el Dios verdadero, no tuvo fe en el Dios verdadero, y entonces fue encontrado falto. Y sus obras malas eran peor que las obras buenas. En Laicos en Acción también hay temas acerca de esto. Y precisamente dice el versículo 30. Aquella misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos, y se apoderó del reino Darío, medio de Persia, siendo de 62 años de edad. Esa misma noche precisamente murió el rey. Tú y yo vamos a ser juzgados, tú y yo vamos a ser pesados en balanza. Busca en la palabra de Dios cuál es esa balanza y vive conforme a ella, y busca cómo tener obras justas por medio de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, querido amigo y hermano.